La emergencia climática se agrava, así parece empezarlo a reconocer el gobierno. Por esta razón se anuncian nuevas medidas, aparte del día cívico, para evitar el racionamiento de energía. Habrá más vigilancia, nuevos controles e incentivos. Desde el sector privado dicen que estamos a solo días, de llegar al nivel crítico de los embalses y que les preocupa el efecto sobre la economía. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, ha insistido en que a pesar del nivel actual de los embalses, por ahora se descarta un racionamiento. No hay riesgo inminente, aseguró. Sin embargo, en compañía de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, anunció medidas de refuerzo estructural para superar la situación crítica. Se busca mitigar los riesgos de emergencia climática y mantener la provisión energética que el país necesita, con medidas de control y vigilancia, decisiones regulatorias, acciones para inyectar más energía al sistema e incentivos para quien cuide la energía. El ministro dijo que hará un seguimiento diario de la situación para informarles a los colombianos. Se mantendrá un trabajo de gestión de capacidad técnica y un diálogo con todas las autoridades, incluidas las regionales, para conocer al momento lo que está sucediendo. Con la información del IDEAM y la información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, evidenciamos que enfrentamos un agravamiento de la emergencia climática global. Ante los riesgos que esto supone y los impactos que puede tener con el sistema energético nacional, he decidido reforzar el paquete de medidas que hemos adoptado para enfrentar esta emergencia climática y esta fase final del fenómeno del Niño. La ministra de Ambiente, por su parte, dijo que desde su despacho se hizo un análisis de la situación meteorológica que se espera para los próximos meses por el fenómeno del Niño y la situación de estrés hídrico con referencia a los embalses de energía y de aprovisionamiento de agua. Destacó que la situación de abril no ha sido la mejor y que estará por debajo de lo normal en materia de lluvias. Solo hasta mayo podría esperarse un promedio normal. Sin embargo, las últimas 2 semanas de abril que se esperaban estuvieran por encima del promedio, aunque podemos tener algunas lluvias, no se ve realmente que vayan a ser lluvias por encima de lo normal y puede entonces terminar el mes teniendo en un acumulado lluvias por debajo de lo normal, comparando abril normal, el promedio de lluvias normal de abril de un año, de los años típicos, el promedio de los últimos 30 años, con lo que sería este abril influenciado por el fenómeno del Niño. En vigilancia y control se reforzarán las acciones de inspección y seguimiento sobre los agentes del sistema energético. Se visitará hidroeléctricas y térmicas y se entregará información de cómo avanza la operación. Se busca facilitar la viabilidad financiera de las comercializadoras de energía y el ingreso de más energía al sistema. De la misma manera, ampliar la disponibilidad de gas natural para las térmicas. Se obliga a toda la generación de renovables a poner a disposición toda la energía con la que cuenten y se incentiva la autogeneración. Y como se había anticipado, se entregará un incentivo a los ciudadanos que cuiden la energía, disminuyendo su consumo. Desde el Centro de Estudios ANIF se asegura que el país está al borde del apagón y que se sabía desde hace más de un año de la situación que hoy se vive. El nivel de los embalses es tan crítico que podríamos estar en unos 4 o 5 días, si no nos acompañan las lluvias, ya en ese nivel del 27% que activaría el protocolo. No necesariamente pues eso inmediatamente se traduciría en racionamiento. El nivel de 28,74 que registra hoy Equesemes es de máxima alerta y muy cercano al 27% cuando se activan los protocolos de crisis. Ojalá, y si contamos con mucha suerte, en los próximos días podría empezar una temporada de lluvias que mitigue el problema y evite finalmente tener que hacer un racionamiento. Ya la economía se está viendo afectada. Hay mayores costos de energía y aumento en los precios de producción. Y si adicionalmente tenemos un racionamiento, pues el racionamiento va a impactar no solo las finanzas de los hogares, de las empresas, sino también como la confianza de los consumidores pues se puede ver afectada. Debido a esta coyuntura, la inflación podrá mantenerse por encima de lo deseado en lo que resta del primer semestre y la economía no va a crecer más de 1,1% este año. Bueno, en medio de esta crisis, todos los colombianos hemos estado atentos más que nunca a los porcentajes de cómo va evolucionando el nivel de los embalses. Hay que seguirlo haciendo, el asunto no es menor. Aquí les contamos cómo está el nivel de esos embalses que son generadores de electricidad. Aquí tenemos entonces los embalses de Urrá, el 31%, Ituango, que está en el 15%, Miraflores, 5.98%, Río Grande, 10.8%, El Peñol, 33.24%, Muña, 21.11%, Guavio en 4.36%, Chuza, 13.67%, Calima, en el Valle del Cauca,
36,03% y Betania en 65,31%. Ahí tenemos un total de 28,75%. Porcentaje de reservas hídricas en Colombia, así están las cosas por regiones. En el Caribe, 31,11%. En el Oriente, 9,61%. En el Centro, 40,12%. En Antioquia, 27,33%. Y en el Valle, 30,19%. Esa es la situación ahora. Insiste el ministro Mauricio en que no va a haber aquí un apagón, pero de todas maneras dice que hay que tomar unas medidas de reforzamiento y las anuncian. Uno dice, bueno, ¿por qué no aceptar de una vez por todas que la cosa va muy mal y que hay que apretarse el cinturón y que hay que empezar a tomar medidas cada vez más drásticas, pero decirlo de frente, sobre todo porque se contradice mucho con lo que dice la ministra Susana Muhammad, que ella se dice aquí no va a llover lo suficiente y la cosa se va a poner peor. Pero llama la atención, dentro de todas esas medidas que anuncian, mire, dicen que se debe ampliar la disponibilidad de gas natural para las térmicas. Es una medida paradójica en un gobierno que dice que no va a explorar más gas. De acuerdo, totalmente de acuerdo en la inconsistencia entre la ministra del Medio Ambiente y el ministro de Minas en una misma rueda de prensa, en una misma discusión y en un mismo momento. ¿Por qué inconsistencia? Pues por lo menos de énfasis, porque mientras la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, sí pone el dedo en la llaga al decir que aunque empiece a llover, las lluvias de abril van a ser insuficientes y lo que viene va a ser complicado, y es consistente con lo que ella ha estado diciendo en las últimas semanas sobre lo que va a suceder muy probablemente en el resto del año. Rigores en la medida en que no haya suficiente agua, rigores para lo que puede representar el sistema eléctrico y también quizás para los sistemas hídricos en algunas ciudades. Pero mientras tanto, el ministro de Minas se mantiene en su posición, en decir que aquí no va a haber racionamiento, que las medidas que se toman pueden ser suficientes. Vaya uno a saber si al ministro de Minas le sorprendió o no la decisión del presidente Petro, un ministro de Minas confiado en que esto va bien y qué sé yo, y que se va a sacar adelante. Es una persona infinitamente más seria y más conocedora que su antecesora, la exministra Irene Vélez, pero en todo caso jugando ese rol de que aquí no va a haber una situación crítica, y resulta que se encuentra con que su jefe, el presidente Petro, les dice a los funcionarios públicos, váyanse de puente en la medida en que se puedan ir de las ciudades, váyanse, que lo que tenemos que hacer es ahorrar agua. Inconsistencia en los mensajes, inconsistencia en los énfasis, la gente un poco despistada respecto a esto. Las medidas, lo decía Paula, hay una serie de medidas que son digamos que no van a cambiar mucho la realidad, como es las visitas más frecuentes de la Superintendencia de Servicios Públicos a las hidroeléctricas y a las termoeléctricas. El que visite más la super no va a significar que haya más generación, menos generación, pues sí, un diagnóstico más afinado, pero para eso se necesitan medidas especiales. Bueno, dejémosla de lado. La otra, la que tiene que ver con desconectar a las empresas que tienen capacidad de autogeneración, eso es muy razonable, no entiendo cómo no se hizo antes. Hay empresas que tienen sus propias plantas, su capacidad de generar, ¿para qué la mantienen conectada al sistema interconectado nacional? Más bien que se autogeneren y así le bajan la presión al sistema interconectado. Lo del gas es maravilloso. El gas ha sido enemigo para el presidente Petro, ha sido un combustible del que hay que prescindir, no se quiere explorar más gas. Sí, se quiere importar de Venezuela, pero otra vez parece tener más tinte político que económico. Y ahora el gas es la salvación. Y sí, el gas es la salvación ahora y en muchas otras situaciones de rigor, porque es el que alimenta principalmente las termoeléctricas. Acuérdense ustedes, en condiciones normales, la energía eléctrica en Colombia la produce más o menos 70-75% las hidroeléctricas. Se va secando el agua, se va reduciendo la participación de las hidroeléctricas casi hasta 50%. ¿Quién provee el resto? Las termoeléctricas. ¿De qué combustible utilizan? Pues el gas necesariamente. ¿Se imaginan ustedes que estuviéramos dependiendo del gas de Venezuela en este momento a punto de tener un apagón aquí? Eso sí sería maravilloso desde todo punto de vista, para que vayamos viendo la importancia de seguir explorando, tener disponibilidad y no estar olímpicamente mezclando la política con la economía y la energía. Bien, y cambiamos de tema, hablamos ahora del Consejo Nacional Electoral, que estaría cerca de formular cargos contra el presidente Petro y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, esto por la presunta entrada de dineros irregulares a la campaña de 2022. El abogado del presidente, Mauricio Pava, aseguró que el organismo no tiene argumentos para acusarlos. Y entre tanto, hoy la Comisión de Acusación escuchó por este mismo caso a Ricardo Roa, a Euclides Torres y a la auditora de la campaña.
El Consejo Nacional Electoral se alista a decidir sobre la presunta violación de topes de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz redactan la ponencia que concluirá si hay pruebas suficientes para formular pliego de cargos contra el presidente, su exgerente de campaña y los auditores. No obstante, la última palabra la tienen los 9 magistrados que integran el CNE. No habría argumentos suficientes. Hoy quedó claro, por ejemplo, que el jefe de contabilidad de la campaña, un profesional Molina, una persona responsable y capaz, que estuvo a cargo del registro junto con las auditorías, la tesorería y el modelo de control que el doctor Ricardo Roa construyó en la campaña, funcionaron a plenitud. El material probatorio que examinaron los magistrados confirmaría que la campaña supuestamente gastó más de los 13.000 millones de pesos que permite la ley para la segunda vuelta. El excedente sería de 6.000 millones de pesos, dineros que supuestamente no se reportaron y se gastaron en el pago a testigos electorales. No hubo violación de tope, nosotros cumplimos exactamente con la ley de los topes establecidos. Pero el tema de que no se reportaron algunos pagos... Tampoco eso es cierto, todo lo que llegó a la campaña desde el momento del inicio estuvo reportado en las cuentas claras, en nuestra contabilidad. El CNE también investiga los supuestos aportes que habría hecho el sindicato de maestros FECODE por 500 millones de pesos y la Unión Sindical Obrera por 600 millones de pesos. Al parecer, ninguna de esas donaciones fue reportada en las cuentas de la campaña presidencial. Nunca entró aportes de FECODE, es que ahí sí es que de verdad falta conocimiento. ¿No ve que la campaña no puede recibir donaciones de personas jurídicas? FECODE es una persona jurídica. ¿Y la uso? Ni idea, no, eso no recibió nada. La uso también es una persona jurídica. Si el CNE comprueba las irregularidades, podría imponer sanciones administrativas como la devolución parcial o total de los recursos entregados por la reposición de votos. Esta noticia se conoce en medio de la salida de Julio César Ortiz de la Junta de la Cámara de Comercio de Bogotá, quien defiende al presidente Petro en su caso ante el CNE. La otra arista del caso reposa en la Comisión de Acusación de la Cámara, la cual es la única instancia que podría adelantar un juicio político contra el presidente Petro por la supuesta financiación irregular de su campaña. Serán escuchados en diligencias Alfonso del Cristo Ilzaca, Samuel Santander López Sierra, Cristian Dáez, Máximo Noriega y los congresistas Almedes Cap, Tijerino y Pedro Flores Porras. Este 18 de abril acudieron a rendir versión libre varios de los implicados. El empresario Euclides Torres aseguró que no aportó dinero a la campaña y dijo que solo apoyó con logística el evento de la P en Barranquilla. Entre tanto, Ricardo Roa señaló en la diligencia que el presidente no gestionó ni recibió aportes de campaña y que cumplieron con los topes establecidos por la ley. Además, dejó claro que ni Nicolás Petro ni Armando Benedetti tuvieron relación con la recolección de dinero y negó que haya entrado donaciones de FECODE y la USO. Entiendan el carácter de reserva que estos procesos comportan, la recomendación, la instrucción que he recibido de los abogados es no pronunciarme en los medios. Les agradezco respetar esa decisión. Roa también está en el centro de la polémica por una conexión que encontró la silla vacía entre uno de los donantes de campaña, Negocios Barbil, que habría aportado casi 1.000 millones de pesos y cuya cabeza es Santiago Vargas, dueño de una veterinaria. Una de sus hijas aparece como fundadora de una empresa de extracción de petróleo y gas junto a la pareja de Roa, Julián Caicedo. Las sociedades no explicadas, las relaciones de su pareja sentimental en esquemas societarios que tendrían algún grado de relación con Ecopetrol, no puede ser que te sigan arriesgando la empresa pública más importante de los colombianos bajo la administración de Roa, que tiene además que explicar su papel dentro de la campaña presidencial. Esta semana ante el Congreso, Roa abrió la puerta a hacerse un lado de la presidencia de Ecopetrol. Y entre tanto, la Fiscalía también adelanta varias indagaciones por presuntas irregularidades en esta campaña presidencial, en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Estarían involucrados altos funcionarios del Gobierno Nacional, entre ellos la vicepresidenta Francia Márquez. La Fiscalía General de la Nación anunció que son 6 los procesos de investigación que se adelantan por presunta financiación irregular en la campaña presidencial de Petro en el 2022. En los procesos indagatorios aparecen la vicepresidenta Francia Márquez, el ministro de Salud Guillermo Jaramillo y el embajador Armando Benedetti. Según el documento del ente acusador, a Francia Márquez se le están averiguando presuntos hechos irregulares en la financiación electoral con fuentes prohibidas. Las indagaciones contra Benedetti serían por unos audios dirigidos a la actual directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia, en los que presuntamente se hablan sobre actos de corrupción durante la campaña, algo que constituiría un delito en caso de llegar a comprobarse.
Entre tanto, el ministro de Salud está siendo indagado porque, al parecer, en calidad de gerente de la campaña al Congreso de la República del partido Pacto Histórico, habría permitido el traslado irregular de candidatos de dicho partido en las avionetas de la empresa Sociedad Área de Ibagué Sadi, propiedad de Carlos Eduardo Restrepo Osorio, a quien señalan de ser el narcopiloto. El ministro de Justicia manifestó su apoyo a estas indagaciones. Absoluto respeto y obediencia a lo que decidan las autoridades judiciales, dentro de ellas la fiscal general. Las indagaciones restantes están relacionadas con la financiación de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE por el aporte de 500 millones de pesos a la campaña de Petro, que pudo incurrir en la comisión del delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Se volvió, Mauricio, a despertar este caso que había estado no quieto, no podemos decir que quieto, pero sí no estaba como generando tantas noticias y había dejado de ser mediático por lo menos durante un tiempo. De todas maneras, aquí hay que esperar, este camino todavía se ve largo, vamos a ver si usted coincide conmigo en eso, porque estamos en la fase de la ponencia, esto tiene que pasar por 9 magistrados, entonces pues no es que la cosa sea ya tan definitiva y tan rápida. Eso sí, hay 6.000 millones de pesos que no cuadran, no estamos hablando de una cifra menor y esto está pasando paralelamente pues a lo que están haciendo en la comisión de acusaciones, a lo que anuncia ahora la fiscalía. Es decir, el tema está enredado y uno sí se pregunta, bueno, puede que a esto le falte mucho, pero en términos de gobernabilidad, en términos de apoyo popular en el entretanto, también qué tanto va a afectar este gobierno. Me parece muy importante, Paula, que se resalte que a esto le falta mucho todavía, porque uno en la tarde de hoy oía comentarios que decían que van a tumbar a Petro por la financiación, que Gustavo Petro ya está acusado, que qué sé yo. No, un momentico, vamos por partes y recordemos que aquí hay dos terrenos distintos en donde se va a mover esta discusión. Uno es el Consejo Nacional Electoral, que en su condición de Consejo Nacional Electoral está evaluando las cifras de la financiación de la campaña. Si termina encontrando que hay irregularidades, que se violaron los topes, por ejemplo, pues termina, como lo decía Cintia en la nota, imponiendo unas medidas administrativas, quizás incluso pidiendo que se devuelva la plata que corresponde a la reposición de votos. Eso es el Consejo Nacional Electoral. El caso contra el presidente Petro, si es que llegara a avanzar, se llevaría en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que evaluaría si acusa o no al presidente y finalmente, si es que hay acusación contra el presidente, no ha sucedido nunca en la historia de Colombia, terminaría el Senado siendo quien lo juzgaría. Es decir, a esto le faltan más pasos que a la Asamblea Constituyente, para que ustedes hagan las cuentas más o menos. Sin embargo, Paula tiene razón cuando habla de la importancia del ruido político. Acuérdense ustedes que el día de hoy volvió a salir una encuesta de Inbamer, salen encuestas cada cierto tiempo de distintas firmas, que muestra que la favorabilidad del presidente está cayendo respecto a la última observación del comienzo del año y que la desfavorabilidad está subiendo. Y alrededor de eso aparecen muchas inquietudes acerca de la financiación de la campaña. Ojo a lo siguiente, en el Consejo Nacional Electoral, que sería la primera instancia, porque si de allí se termina encontrando irregularidades, eso sería imposible que lo ignorara la Comisión de Acusaciones. Si el Consejo Nacional Electoral concluye que ahí no hubo nada, a la Comisión de Acusaciones se le baja la temperatura y la presión. En el Consejo Nacional Electoral apenas hay 2 magistrados investigadores que son los que han hecho esta investigación y que van a llevar a discutir con sus colegas a ver si finalmente hay aquí motivos para tener algún tipo de sanción. Y recuerden ustedes que hay 5 magistrados que podrían estar de un lado, del lado de que hay irregularidades, y vaya uno a saber si se completan los 4 o qué sé yo del otro lado. Basta con que uno se mueva para un lado y cambia todo este balance. Mientras tanto, la gente sí se pregunta si esos 6.000 millones de pesos de los que hablaba Paula y que se mencionan en los mentideros corresponden a la avioneta de Pedro Contecha, que estábamos viendo hace un par de días, también por investigación de la silla vacía, que sí la usó el presidente Petro, no solo el exministro de Transporte Guillermo Reyes, o esta donación de Euclides Torres, ambos contratistas del Estado con jugosos contratos, o Euclides Torres con esa financiación de la famosa P, no, es que eso fue antes de campaña, bueno, habrá que ver si hay más plata de por medio, o los asesores españoles que se contrataron y que nunca aparecieron en las cuentas de la campaña, o los testigos
electorales que se contrataron para la segunda vuelta, que nunca aparecieron en las cuentas de la campaña con el argumento de que el día de las elecciones no hace parte de la campaña. Ahí hay una discusión, habrá quienes dicen que sí y quienes dicen que no, o la plata de FECODE, que ya no eran 500 millones sino 1.000 millones, o dicen también que puede haber plata del abuso. Como ustedes verán, pitas por aquí, pitas por allá, pitas por allá, a ver qué hace el Consejo Nacional Electoral y a ver en qué medida eso termina repercutiendo o no sobre la comisión de acusaciones. Les contamos ahora de un tema que tiene todo que ver con la economía. Hay preocupación por las cifras negativas que está mostrando el sector de la vivienda en Colombia. Las ventas han disminuido de forma drástica, de lo que sostiene Camacol. Es el nivel más bajo en los últimos 15 años. La crisis de vivienda continúa, sumado a la caída de ventas. Se conoce la nueva salida de funcionarios del Ministerio de Vivienda. Ya son 3 funcionarios en menos de 2 meses que abandonan esta cartera, incluido 2 viceministros. Las cifras, la verdad, nos arrojan un panorama preocupante. Todavía sigue preocupando el comportamiento de las ventas de vivienda en el país, que arrancando este año para el primer trimestre marcan una caída cercana al 18%. Y sobre todo las iniciaciones, que es decir, las obras, las nuevas unidades que entran en obra, que es lo que genera empleo, muestran un comportamiento de caída cercano al 27-28% para los primeros 3 meses del año. Las bajas ventas de vivienda en el país, las cuales han alcanzado su nivel más bajo en los últimos 15 años, centra su preocupación especialmente en el empleo. Antes de la pandemia, este era un sector que estaba generando alrededor de unos 40.000 empleos por mes. Es decir, hoy podemos tener la mitad del empleo que teníamos antes de la pandemia y una tercera parte de lo que teníamos en el año 2022. Arrancamos el año con una caída de 55.000 empleos en el sector y lo que hemos alertado desde Camacol es que de no tomar medidas correctivas que busquen iniciar más viviendas en construcción, más unidades de vivienda en obra, pues lo que vamos a ver es un deterioro aún mucho más pronunciado hacia el segundo semestre, comienzos del año 2025 en el sector de la construcción. En un sector donde el 70% de las personas que trabajan son mano de obra no calificada, es decir, obreros de la construcción en su mayoría, personas que ganan hasta 2 salarios mínimos y que dependen de este sector para tener sus ingresos, para poder salir a hacer mercado, para mantener a sus familias. Camacol sostiene que la política actual de subsidios del gobierno Petro incide en la crisis de vivienda. En estos 4 años no vamos a tener más subsidios de los que teníamos antes. Si uno mira en perspectiva del año 2013 al año 2022, en promedio se estaban subsidiando unas 72.000, 74.000 viviendas de interés social. Ahora no vamos a pasar de 50.000, 52.000 por año. Es decir, hay una caída pronunciada, muy pronunciada, que además se dio de un año para otro, sin una transición, sin una forma de buscar que los hogares que ya habían empezado a hacer cola, a pagar cuota inicial, pues no fueran a quedarse por fuera de ese proceso. Es decir, hogares que empezaron a comprar vivienda de interés social desistieron principalmente por el cambio de política. Más de 30.000 hogares que estaban comprando vivienda de interés social tuvieron que desistir de su sueño, de su empeño de comprar vivienda. La principal razón, con más del 30% de los hogares que desistieron, fue por los cambios en la política de vivienda. En contraste con la crisis que atraviesa el sector, el Ministerio de Vivienda ha ejecutado menos de la mitad del presupuesto fiscal del 2023, según lo reportado en el informe del Sistema de Información Integrado de la Función Pública, con un nivel de ejecución del 40,85%. Yo escucho esta noticia, Mauricio, y es como si nos hubiésemos detenido en el tiempo. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, porque desde hace un par de años venimos registrando la crisis del sector, escucha uno a los voceros de ese gremio y los argumentos son los mismos. Ya vamos en el nivel más bajo de los últimos 15 años, por los lados del gobierno, poca acción, ya veíamos también la ejecución del presupuesto muy bajita. ¿Esto cómo se destraba? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿A quién le competen? Y estamos en consonancia con lo que está pasando con el mercado de vivienda en Colombia, con lo que está pasando en el mundo. Es decir, ¿esto es un tema global o somos nosotros? Paula, aquí hay una confluencia de factores que explica esta crisis del sector vivienda y ojo que esto viene de tiempo atrás, como lo estaba señalando Paula. Acuérdense ustedes que el año pasado, que sorprendió el crecimiento económico por lo bajito, por lo mediocre, por lo magro, el sector que más se contrajeron 3, industria, comercio y construcción.
Dentro de construcción están edificaciones, vivienda, etcétera, etcétera, y está infraestructura. No hablemos de infraestructura porque toca hablar de peajes, vigencias futuras y unas cosas que ustedes han oído en este noticiero que tienen al sector en medio de la incertidumbre, pero hablemos de vivienda, que también cayó y fue uno de los que más cayó el año pasado. Por eso se esperaba con tanta ansiedad el resultado del primer trimestre, a ver si empezaba a reaccionar el sector, a ver si empezaba a mostrar señales de mayor solidez, y nada de eso. Ustedes han visto los resultados, no voy a repetir todas las cifras, pero sí quiero detenerme en un par de ellas. Caída en ventas en términos anualizados de 34%. Y ojo que allí caen las viviendas de interés social 38%, caen más que el promedio del sector, y caen las que no son BIS, las que no son viviendas de interés social, 23%. El neto cae en 34%. Ustedes han visto, y Paula preguntaba, ¿qué es lo que pasa allí? En parte, por supuesto, y quien haya tratado de comprar vivienda se habrá enfrentado a ese dilema y ese interrogante, las tasas de interés. Llevamos ya unos cuantos meses con reducción de tasas de interés por parte del Banco de la República, pero el aumento de las tasas de interés post-pandemia en todo el sistema financiero fue tan grande que mucha gente dijo, aquí va a ser difícil financiarme, etcétera, etcétera. Ahora ya están mejores las condiciones en términos de tasas de interés, pero los subsidios, recuerden que la vivienda de interés social cayó 38% en ventas en este primer trimestre. Ustedes vieron al doctor Herrera, al presidente de Camacol, recordándonos que el cambio de la metodología de subsidios fue un factor clave para que mucha gente desistiera de la compra de vivienda. ¿Cuánta gente? 30.000 hogares, es decir, que el totazo está allí. Para responderle a Paula de cuáles son los responsables, el ciclo económico, las tasas de interés ya están aliviando, ya se está empezando a recuperar el flujo del crédito adecuadamente y eso debería mejorar, pero también el cambio de metodología de los subsidios que incide en que la gente haya dicho yo como que así no me le mido y se haya caído también la demanda. Vamos a ver qué nos depara el resto del año. Mejores noticias desde el punto de vista de tasas de interés, quién sabe si mejores desde el punto de vista de los subsidios, porque ustedes oyeron también las cuentas del doctor Herrera. Lo que está planeado en subsidios para vivienda de interés social este año por parte del gobierno es menor a lo que teníamos antes de la pandemia. Eso sin lugar a dudas también va a afectar la demanda.